Buenos días a todos. La verdad que es un gusto tenerlos acá, a los docentes desde luego, también a los alumnos que se nos fueron el año pasado y a los alumnos de este año de sexto año y en particular a los de ciencias biológicas y algunos invitados que han llegado, que han sido convocados. Bueno, la verdad que es una instancia muy linda esta, más allá de la distancia, más allá de Zoom y más allá de todo lo que nos está sucediendo. Y bueno, yo este, quiero en 2 o 3 minutitos muy breves simplemente presentar un poco la historia de este libro, eh, porque bueno, todas las cosas tienen su historia de alguna manera, no surgen a partir de la nada ni de forma espontánea, y me parece muy interesante rescatar que la historia de este libro tiene sus orígenes en experiencias de aula, es decir, en cosas que suceden dentro del aula, en cosas que suceden dentro de nuestras clases, dentro de las clases del Colegio Latinoamericano. En particular, en sexto año y sexto año de Ciencias Biológicas, hay un proyecto que ya viene cumpliendo varios años, un trabajo en dupla que están haciendo los profesores de filosofía Nicolás Sosa y la profesora de biología Ana Laura Rodríguez. Es un proyecto bien interdisciplinario, dos materias que en principio no parecerían tener demasiados puntos en común y sin embargo se han roto los límites epistemológicos de las asignaturas y eso es más que celebrado. Y por otro lado, a este proyecto también se suma, más allá de la dupla, la profesora Daniela Gatti, porque el espacio que comparte la profesora con los alumnos en sexto año, el espacio de estudios económicos y sociales, también es un espacio que se presta muchísimo, bueno, para el trabajo interdisciplinario, para la investigación en ciencias sociales, para las formas de escritura académica. Esta ha sido un poco la historia de este proyecto que de alguna manera el 2020, vaya uno a saber por qué, si fue por el COVID, si fue por las personas que estuvieron allí, si fue por los temas que trabajaron, tuvo realmente unos frutos riquísimos que hoy estamos teniendo y que materialmente se han transformado en este libro, un libro que además los aspectos materiales del libro, les diré, que ustedes no los pueden ver de pronto o no los pueden percibir a la distancia, son muy interesantes, quedó muy lindo el diseño. Es un libro de 160 páginas, nada menos. Parece un dato menor, pero en épocas de objetos digitales, hablar de un libro material, un libro en papel de 160 páginas, creo que es otro de los hechos a celebrar en este día tan particular. Entonces, quiero felicitar a los docentes por todo el esfuerzo que hicieron durante el año pasado. Quiero felicitar a la generación de sexto año, particularmente de Ciencias Biológicas 2020, porque a veces también en todas estas cosas confluye el azar, pero también confluyen las capacidades y confluyen aquellas cosas mágicas que de pronto tenemos los seres humanos que surgen en un año y no surgen de pronto en otro, y esto tiene que ver a veces con cosas inexplicables realmente, ¿no? En un año 2020, reitero, en el que estábamos todos muy cansados, a ustedes se les ocurrió por hacer ensayos y ensayos de los mejores que hemos leído realmente, desde el punto de vista académico. Por otro lado, felicito desde luego a los autores y también los hago conscientes, porque no sé si lo saben, que quizá para muchos de ustedes esta es su primera publicación académica. Es decir, este libro implica el tener una publicación académica que va a estar en su currículum, en sus saberes, por decirlo de algún modo, en su trayectoria académica, y esto no es menor que haya comenzado en secundaria. Quizá alguno de ustedes termina siendo, ¿por qué no?, investigador en alguna de las áreas en las que trabajaron, y dentro de su currículum va a tener esto como un hito personal y como un hito académico. Así que bueno, nada, no quiero dejar de agradecer a todos los que participaron y le doy la palabra a Nicolás, a Daniela o a Ana Laura, no lo sé, que obviamente van a distribuir las energías en esta reunión. Bueno, muy bien, muchas gracias Alejandro por la presentación. Buenos días a todos, a todas que están formando parte de este encuentro, de esta presentación, ¿no? En un día tan peculiar como es el Día del Libro, el Día Nacional del Libro, que eso también es
lo que decía Alejandro, reivindicar el producto libro en papel tiene como un lugar bien interesante en este proceso de investigación y de intercambio que se gestó entre estas tres materias y con los estudiantes durante el año pasado. Lo interesante de esto es que no empezó el año pasado, porque tenemos que hacer memoria de que este proceso ya empieza hace unos años, ¿sí? Cuando con Ana Laura decidimos empezar a pensar actividades y trabajos en conjunto, dado la afinidad que teníamos, la afinidad, capaz que no tanto en un sentido respecto a las materias, ¿no? Porque yo doy filosofía y Ana es profesora de biología, pero sí por el modo de trabajo que es muy similar. En ese sentido compartimos mucho en equipo, de pensar en equipo, y eso creo que da un sentido particular el habernos elegido en este tránsito de lo que los estudiantes llaman o llamaron en su generación 2019 biofilo, en ese cruce entre la biología y la filosofía. Así que bueno, como decía recién, esto no empieza el año pasado, sino que empieza ya hace unos años, en el 2018, cuando empezamos a hacer algunas actividades en equipo, parciales, escritos, trabajos, algunos ejercicios que tenían que ver más con un trabajo de la movilidad motriz, ¿no? Y corporal, porque Ana también, aparte de ser profesora de biología, es psicomotricista y yo soy educador sexual, entonces hacemos una confluencia de todos esos saberes que, como decía Alejandro, rompen o quiebran las asignaturas como instituidas de una determinada manera o concebidas de una determinada manera. Entonces eso da este producto. Y se forma en el año 2019 lo que sería ese proyecto en dupla de trabajo en aula con hora compartida en clase, los dos profesores, trabajando a partir de una temática en común, que es temáticas vinculadas a la bioética, ¿sí? Es decir, que nuestro eje de trabajo como docentes es el eje cuerpo, ¿no? Que podemos hacer como muchos análisis, ya sea bueno, desde lo anatómico, desde lo fisiológico que ofrece la biología, pero también desde la filosofía el poder plantearnos preguntas respecto bueno, de la corporalidad y qué es el cuerpo, y ahí los cruces con, la, con lo que sería la bioética como una disciplina que se encarga de reflexionar respecto de un ser moral en relación a estas temáticas. Y es el año pasado que decidimos también invitar a Daniela Gatti, profesora de Estudios Económicos y Sociales, profesora de Historia también, a poder dar su mirada y su aporte respecto de la importancia de la investigación, que ya después van a hablar un poquito más. Sin extenderme mucho más, quiero recalcar el trabajo colaborativo, ¿sí? Porque esto fue posible, porque esa generación que hoy está acá presente hizo posible la escritura de este libro, no solo por sus cualidades académicas que son excelentes, sin duda, no tengo temor ni tiemblo en decirlo, porque son excelentes académicamente, sino también por su carisma y su calidad y su cualidad respecto del trabajo en equipo, que fue constante durante todo el curso, a pesar de la virtualidad, a pesar de la pandemia, a pesar de ciertas emociones que a veces nos jugaban malas pasadas, siempre con ganas de aprender y con ganas de discutir en eso que se formó lo que llamamos laboratorio biofilo, que dio como producto estos ensayos individuales con un seguimiento anual y que, bueno, hizo posible a través del colegio la impresión de este texto, que la verdad que yo a nivel personal estoy muy agradecido de haber formado parte de este proyecto, sin dudas, y de los distintos proyectos que se van gestando en Biofilo también, a, a otros niveles, no solo de escritura. Y bueno, y agradecerle a mis compañeras bueno, por hacer posible también ese tránsito. Así que muchas gracias y bueno, le damos creo que ahí la palabra a Ana, que va a comentar algunas cositas. Primero, buen día a todos y todas. Y antes que decir algo, estoy extremadamente feliz de este encuentro. Ya mis compañeros lo saben.
Y en realidad, antes de decir en qué consistió el proyecto de investigación del año pasado, algo que dijo Nico, y lo voy a destacar, es destacar como dos líneas. Por un lado, en esto de construcción, de construcción colectiva entre docentes, porque esto no puede surgir desde trabajos individuales, esto surge desde una interdisciplinariedad, y quiero rescatarlo, y eso que Nico dijo de agradecido por participar de esto, yo siempre estoy agradecida de las construcciones colectivas, y esta además me parece maravillosa. Y lo otro que quiero destacar tiene que ver con los estudiantes de 2020, que ya lo dijo Nico, pero yo lo voy a decir en esto del compromiso, la motivación, la creatividad, el deseo siempre de aprender, el deseo siempre de querer mejorar las producciones que hacían. Yo no sé qué más decir, pero lo quiero destacar, ¿sí? Y ahora les voy a contar un poco de qué se trató el proyecto del año pasado. Este proyecto surgió, la idea es de Nico, que dijo, vamos a elaborar un libro, y yo ahí tuve mis dudas porque me parecía mucho trabajo, que implicó mucho trabajo para todos, para los estudiantes y para los docentes. Esto surge de elegir, lo primero que hicimos fue elegir la temática. Nosotros tenemos en Biofilo el eje transversal, que es cuerpo. Entonces lo que hicimos fue elaborar un pequeño documento con algunos ejes temáticos, lo pusimos en consideración de los estudiantes, y ahí se seleccionó cuerpo y biotecnología. Cuerpo y biotecnología es el eje transversal de este libro, ¿sí? Entonces, una vez que los estudiantes, frente a los temas que nosotros propusimos, se eligió cuerpo y tecnología, lo que hicimos fue como una lista de temas que vinculaban cuerpo y tecnología, y cada uno de los estudiantes eligió uno de esos temas, que tiene que ver con cada uno de los capítulos del libro. Frente a esa elección, después había que empezar a trabajar en esa temática que tenía que ver con la investigación, y ahí lo que decidimos, por un tema de organización, es tutorear este trabajo. Esto comenzó en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Todos esos meses fueron de trabajo en este proyecto de investigación. Entonces, lo primero fue un avance de proyecto, donde ellos tenían que elegir, una vez elegido el tema, por qué habían elegido ese tema, qué los interpelaba, qué les interrogaba, y pensar en la pregunta filosófica que iba a ser guía de ese artículo que iban a escribir. Eso siempre lo que hacíamos era, ellos entregaban, en este caso ese avance, lo corregíamos, pero lo que hicimos fue que designamos tutores. Algunos trabajos eran tutoreados por Nico, otros trabajos que tenían que ver con las temáticas, ¿no?, eran tutoreados por mí, y Daniela, cuando ingresó a este proyecto, porque además, pobre Daniela, ingresó con esto ya avanzado, o sea, se tuvo que ver cómo adaptarse a este trabajo, que ahora ella va a contar su visión, pero en esto de que fue siempre un trabajo tutoreado, porque no me parece menor, hubo un acompañamiento continuo de los docentes a los estudiantes en este trabajo, y eso, yo no quiero hablar mucho más. Luego de ese primer avance, el primer parcial fue seguir avanzando en esa temática, y después lo que pusimos fue cada 3 semanas tenían que entregar nuevamente un avance. Ellos hacían el trabajo, nos lo compartían, nosotros lo corregíamos, y la corrección siempre, más allá que habían tutores para algunos trabajos, siempre los veíamos todos. Lo veía Nico, lo veía Daniela y lo veía yo. Capaz que los que eran tutoreados por mí, yo quizás podía hacer más aportes porque manejaba más la temática. Y en eso, en función de lo que ellos planteaban, nosotros íbamos brindándole bibliografía. Tuvieron que leer mucho, mucho. Y además de la bibliografía que nosotros le planteábamos, ellos hacían su propia búsqueda bibliográfica. Ellos contarán ahora, pero digo porque esto, para poder realizar ese trabajo se necesitaba mucho compromiso por parte de los estudiantes. Y yo no quiero hablar más, le voy a dejar la palabra a Daniela porque sé que ellos van a contar todo el tránsito. Bueno, hola a todos y todas, y bueno, muchas gracias. No quiero repetir lo que ya dijeron mis compañeros, pero también estoy muy feliz de esto.
Destaco el impulso que el colegio tiene siempre frente a las iniciativas docentes de trabajar de manera interdisciplinaria, ¿no? Con mucho respeto por las decisiones que estos toman frente al encuadre, ¿no?, que le darán al trabajo. Bueno, a Ana y a Nico les agradezco profundamente porque, bueno, ellos confiaron en que esto era posible. Confiaron, en principio, más ellos que yo. Y también porque fueron determinantes a la hora de tomar la decisión, porque fue una decisión que no la tomé sola, la tomé con ellos, en el sentido de sumarnos. Para estudios económicos, bueno, en principio es una asignatura que tiene la intencionalidad de acercar a los jóvenes a la tarea del investigador en el ámbito de las ciencias sociales, ¿no? Y bueno, con esa premisa trabajo, o intento trabajar año a año, con el trabajo de campo incluido. Y Biofilo tenía la complejidad de que tenía los temas predeterminados, con un encuadre muy claro, desde la biología, una ciencia natural, y a cada tema se le sumaba la mirada o la discusión filosófica y ética que cada uno de ellos admitía, ¿no? Para mí, específicamente, en ese contenido eran temas mayormente desconocidos. Pero bueno, ahí en ese ejercicio de pensar cómo articular, sabemos que la investigación o el trabajo de acercarse a aquello que pretende tener el rótulo de científico y académico, que sin duda este trabajo lo ha hecho más que más, hay situaciones que son común, ¿no?, en cualquiera de las áreas de la ciencia. Y enfocados al bachillerato, bueno, esto que decía Ana, ¿no?, es una tarea que los jóvenes tienen que enfrentar, que no es nada sencilla, es un trabajo metódico, demanda mucha lectura, comprensión, reelaboración de esa lectura, instancias de escritura, cómo ordenar esa lectura en un texto, autocrítica, instancias de reflexión sobre cómo me voy vinculando con ese mismo trabajo, y algo que quizás en ciencias sociales se ve más, que es un ejercicio muy especial para esta instancia de la vida de estos jóvenes, es separarse de la opinión, ¿no? Y acá en este caso la discusión filosófica nos ayudaba mucho a ejercitar esto, ¿no? La reflexión ética que cada temática aborda también es propio de cualquier tarea de investigación. Entonces, por ejemplo, esto que decía Ana, creo que fue, bueno, la pregunta de investigación en este caso se carga de contenido filosófico y se transforma en pregunta filosófica. Y la respuesta puede formularse a modo de una hipótesis de reflexión, ¿no? Y bueno, y básicamente intenté transformar el aula en un espacio taller. O sea, a partir de ese momento empecé de nuevo, borramos, y la clase se designaba únicamente a este trabajo, y cada uno llegaba con su propia consigna en función al momento en que estaba con ese trabajo, ¿no? Algunos tenían que leer, otros decodificar esa lectura, otros armar un texto, otros pensar, reflexionar, otros, qué sé yo, vivir un momento de enojo, porque esto también genera instancias de frustración con el propio trabajo. Y bueno, yo intentaba acompañar de alguna manera en cómo leer, en cómo escribir, en cómo pensar, en cómo salir de esa situación. Y escuchar. Por lo tanto, lo que quise fue generar un espacio donde el trabajo cobrara vida, como es la vida con el objeto de estudio de las ciencias sociales. Y bueno, no quiero decir más nada, porque creo que está todo dicho. Si me falta algo, creo que ya Ana y Nico lo dijeron todo, en cuanto a agradecimientos, en cuanto a confianza, en cuanto a todo para los chiquilines. Y por ahí fue un poco mi trabajo. Bueno, bien. Ahora, bueno, les toca a los estudiantes de la generación 2020 que hicieron este proceso en voz propia, en primera persona, poder contarnos un poco respecto de este tránsito. Y luego de eso vamos a dar paso a que la generación 2021 realice algunas intervenciones, preguntas o comentarios respecto de ese tránsito. Y luego hacia el final vamos a dejar micrófono abierto para quien quiera hacer una participación, una intervención o destacar alguna cuestión, ¿sí? Así que Emilio Brito va a ser quien va a comenzar.
Buenos días para todos y todas. Bueno, seguir un poco por la línea que venían los profes, sin duda fue un trabajo muy intenso, muy complicado de llevar a cabo. A nosotros se nos planteó, creo que mismo antes se comentó algo antes de que empezara la pandemia en sí, se comentó algo y como que siempre, hasta que cayó, como que siempre era como que vamos a hacer este trabajo, pero no caíamos como en lo importante y lo intenso que iba a ser, ¿no? Y la verdad es que fue un trabajo súper como integral y complejo de hacer, un trabajo que nunca habíamos hecho, o yo por lo menos, me parece mis compañeros también, como de poder abordar una temática de varios puntos distintos, y bueno, o sea, en realidad se empezó planteando un tema que fue la biotecnología, que la biotecnología es medio, dicho así mal y pronto, como es el estudio o la creación de inventos, si se quiere, o procesos, desarrollos científicos a partir de organismos vivos. Entonces, lo interesante acá es que sí o sí actúa la biología, claramente porque está como explícito ahí su papel, que se trabaja con organismos vivos, y también como que son cosas que al intervenir en organismos vivos para lograr desarrollos científicos, hay que pararse también desde un punto filosófico para evaluar si realmente es ético lo que se está haciendo al utilizar el organismo y si realmente se obtiene lo que se plantea con ese proyecto. Entonces, claro, todo esto implicaba como un estudio muy profundo de cada tema, que claramente se extiende mucho más de lo que van a encontrar en el libro, porque nada, son cosas que aún se siguen discutiendo, ¿no? Y también al mismo tiempo se hizo complicado por un montón de factores, por el año que nos tocó, que todos sabemos que fue complicado, porque sexto, y sexto estaba pesadito, con bastantes materias, química, matemática, con Marcos que estaba por ahí. Entonces, claro, se hizo complicado, pero bueno, eso, lo pudimos llevar adelante. Yo, en mi caso personal, escribí sobre el almacenamiento de conciencias en una realidad virtual. Y ahí, nada, como el tema biológico se centraba más como en estudiar un poco el proceso y cómo se lleva a cabo ese procedimiento de almacenar una conciencia, que es algo súper interesante porque nada, es todo un tema nervioso, de tejido nervioso y de cerebro y de entender todas esas conexiones, que al final es como toda información que se almacenaría en una computadora, y eso se supone, o sea, en el planteo está que como que soluciona el problema de la inmortalidad, como que una vez todo almacenado en una nube, la gente vive para siempre. Pero claro, ahí entra todo el enfoque filosófico que yo le di, que es de qué forma se almacena eso, si realmente se almacena a las personas, si realmente es una vida, si realmente es una inmortalidad, ¿no? O sea, si realmente se sigue viviendo, si uno sigue siendo uno mismo, perdón. Entonces, es como interesante, tuvimos que pararnos de distintas posturas filosóficas, si no recuerdo, creo que teníamos que elegir 2 abordajes filosóficos por lo menos, al mismo tiempo de estar desarrollando toda una teoría científica, biológica sobre el tema que nos tocó. Entonces nada, fue como un trabajo, eso, súper profundo y complicado, pero súper interesante. Y bueno, y como a modo de reflexión personal, yo siento que como que me dio como ganas de estudiar las cosas que al momento de estudiarlas, ¿no? Como de realmente meterte en lo que vas a hacer y meterle medio de lleno, y poder sacarle el mayor provecho. Y que también creo que me fortaleció mucho al momento de escribir. Íbamos todo el tiempo chequeando con los profesores
Daniela en su parte como estructurada de un texto, más bien tipo de cómo hacer la introducción, cómo hacer el desarrollo, la conclusión. Son todas herramientas que por ahí las teníamos, pero no tan claras, y que bueno, que se pulieron mucho más y que ahora siento que estamos como más preparados para futuros trabajos. Y bueno, nada, eso sería mi parte. Bueno, gracias, Emi. Le damos el paso a Paulina Machado. Hola, buenas a todos y todas. Bueno, yo quería empezar explicando un poquito cuál es mi capítulo, que es el capítulo de reasignación de sexo. En realidad yo más o menos hablo como de lo que conlleva el procedimiento previo y durante el proceso, y después meto como todos el enfoque filosófico, el cuestionamiento del objetivo de esa reasignación de sexo. Y bueno, a mí me pasó que en un principio como que cuando Nico y Ana nos propusieron todos los temas, nos dieron como una lista de temas posibles y cada uno elegía. Yo lo elegí y dije, tipo, re emocionada, este es re mi tema, re voy a poder de una. Y claro, me pasó que como que yo pensé eso por las ideas que tenía previas, pero cuando me paré frente a un trabajo de investigación que nunca había hecho, dije, claro, no, tipo, primero tengo que realmente enfocarme en lo pesado, en hacer una base de lo que es la técnica, lo biológico, para después, ni siquiera con mis opiniones, después con autores filosóficos, meterle la reflexión. Y claro, fue como, esto no es tan fácil como yo pensaba. No es que pensaba que fuera fácil, pero realmente fue como tremendo desafío que no me esperaba. Y nos pasó sobre todo, bueno, no sé, esto lo sentí un poquito yo, pero creo que un poco todos, que claro, las primeras entregas estábamos teniendo clases por Zoom, entonces, claro, como que se perdía ese intercambio con los profes y era mucho como una entrega, darlo todo así y que te devuelvan un documento con un millón de comentarios, un millón de correcciones para hacer. Y, y claro, como que tipo de repente tenías un montón de cosas para mejorar que no tenías ni idea por dónde empezar, y la verdad que por ciertos momentos te sentías un poquito solo, como, tengo que remar con un trabajo enorme yo solo que nunca me había pasado. Aunque de repente les mandabas un mensaje y te respondían audios de 5 minutos y tal, y no sé, te podía ayudar, pero a veces te perdías más en realidad. Y, y mismo cuando volvimos a la presencialidad, no teníamos como mucho espacio porque teníamos horas limitadas, y si queríamos tener un espacio de preguntar y preguntar y preguntar, teníamos que perder una clase entera, ya sea de biología o de filosofía o de estudios económicos. Entonces, claro, como que por un lado estaban ellos ahí, pero por otro fue realmente hacer un trabajo solas y solos, que además otra cosa que se perdió mucho fue el intercambio entre nosotros, entre los trabajos de cada uno, que en un principio cuando a Nico propusieron el trabajo, como que una parte iba a hacer presentaciones de nuestros avances, y fue imposible, nunca se hizo eso porque era un laburo enorme que teníamos que hacer cada uno y llegábamos a la fecha remándola. Entonces, claro, tipo ese intercambio también se perdió pila. Yo estoy esperando por lo menos a tener el libro para leer realmente lo que hicieron todos, porque no tengo ni idea. Tipo, sé el título y capaz que de mis amigos más cercanos sé un poquito, pero no tengo ni idea lo que hizo cada uno. Y claro, como esa cosa de estamos haciendo un trabajo todos con un mismo tema de eje, pero está realmente el no poder vernos seguido, no poder juntarnos, como que no nos poníamos a hacer un Zoom para intercambiar nuestros trabajos. Entonces, está como que eso, a mí me quedó como esa sensación de por primera vez tener un trabajo que lo tenía que llevar adelante
casi todo yo prácticamente, y donde lo más difícil en realidad fue en un principio buscar las fuentes, o sea, ni siquiera cada fuente lo dificultoso que era, sino buscar de dónde sacar la información fue como realmente lo más difícil, y por eso yo no, o sea, yo empecé por lo menos, creo que todos igual, como que el principio fue muy diferente a cómo terminó, y, y tal, y yo realmente cuando terminé la última entrega, tipo, en el momento pensaba, ay, podría haber hecho mucho más, y en realidad yo lo veo ahora, después de pila de tiempo, y digo, terminé con algo que estoy segura que en el momento en que lo empecé, mi papá lo pensaba que iba a terminar así, o sea, del nivel que di, digamos. Y, y nada, creo que por ese lado fue como, para mí, tremendo orgullo, es el trabajo que me siento más orgullosa de haber hecho en todo el liceo, creo. Y eso, no sé, como que me mostró mucho a mí misma lo que podía hacer, que en ese momento no esperaba que yo pudiera hacerlo. Y ta. Gracias, Pauli. Manu, Manu Piz. Bueno, buenas a todos y a todas. Nada, yo voy a seguir, digamos, con lo que se venía diciendo Pau, de las dificultades tanto del COVID como de la vida en general y de sexto, pero más enfocado hacia las dificultades académicas que involucra un trabajo como este. Pero antes, nada, contar muy brevemente, mi trabajo fue de terapia del ADN recombinante y terapia génica, que nada, es algo muy largo de desarrollar, pero básicamente es como la alteración de genes para curar enfermedades en humanos. Y nada, a día de hoy es como algo muy utópico, entonces el paradigma filosófico o la contraposición filosófica es como muy amplia y muy grande, porque nada, es como investigación científica en base a probabilidades que no existen hoy por hoy. Entonces, nada, bueno, un trabajo como este, la dificultad cae en que es un proceso, básicamente, y primero que todo, porque el hecho de que sea un proceso involucra que desde el minuto uno en que te sentás a hacerlo hasta la parte final, vos tenés que estar todo el tiempo corrigiéndote, te están evaluando, te están devolviendo, y nada, eso es como lo principal y lo más difícil de entender. O sea, no es, a diferencia de como todo lo que se trabaja en el liceo, no es algo puntual como estudiar para un escrito o estudiar para un parcial o lo que sea, sino que nada, es una evolución que se va haciendo, y entonces como que no es algo que lo haces para sacártelo de arriba y ta, sino que es como un proceso más constructivo en ese sentido. Y después, cuando los profes presentaron la lista de temas, medio que yo creo que todos sentimos que había temas que conocíamos y nos eran familiares, pero la gran mayoría de temas no teníamos ni idea. Yo de hecho elegí el tema que elegí porque no tenía absolutamente ni idea qué era y me sonaba bastante interesante. Entonces ya eso también implicaba una dificultad de decir, bueno, yo me estoy enfrentando contra algo que nunca trabajé, o sea, esto no lo puedo solucionar con las ecuaciones matemáticas del año pasado, o sea, es como eso en cierta parte. Entonces, mismamente, por ejemplo, terapia génica en Uruguay es un recurso de la medicina y la ciencia en general que ni siquiera en Uruguay se desarrolla, entonces es como que ya te estás enfrentando contra algo más global, o sea, como de carácter, sí, universal, y que está en desarrollo, entonces vos sos como parte de ese desarrollo, y la dificultad también está en como comprender y enmarcarte a vos dentro de ese proceso de crecimiento de una temática en particular. Entonces, nada, como que la búsqueda de materiales se hace mucho más difícil y densa. También, bueno, no sé si lo mencionaron, pero nosotros al momento de hacer el proyecto nos dividimos en dos por tutores. O sea, parte del grupo tenía de tutora a Ana y parte del grupo tenía de tutora a Nico. A mí me tocó ser tutoreado por Ana. Y Ana me mandó unos libros que eran, nada, o sea, excedían el nivel, creo que no sé, mucho. Entonces, es como eso, desde el principio se ponen temáticas y libros y cosas extensas y artículos de páginas que nunca hice en tu vida, y vos decís tipo, bueno, ¿qué es esto acá? Que nada, o sea, uno nunca vio, ni está acostumbrado a ver, ni trabajar, y necesita ciertas bases científicas como para poder elaborarlo. Y lo mismo con filosofía, o sea, ya sea, no sé, yo por ejemplo trabajé Aristóteles y un montón de gente más, pero nada, es como que te estás encontrando contra cosas que
te la dan los profes y los profes entienden. Entonces vos estás como en un nivel mucho más inferior al de la información que estás trabajando, entonces como que problematizar todo eso lleva su trabajo, pero para eso está la función del tutor, ¿no? Pero más allá de eso, también la dificultad se le suma a que en un trabajo de carácter, no sé, universitario, por así decirlo, hay una cierta formalidad que hay que cumplir y también involucraba en el citado de las normas APA o todas esas cosas que nosotros no teníamos ni idea porque nunca se nos había pedido hasta este trabajo de sexto que, bueno, como dijimos, requería cierta formalidad y creo que hasta las últimas 2 entregas no entendimos cómo funcionaban bien las normas. Y Nico se habrá vuelto loco corrigiéndolo y editando todas las cosas, pero bueno, nada, es como eso, las dificultades a nivel académico eran todas, básicamente, o sea, era todo dificultad, pero también en el conocimiento que vas adquiriendo vas agarrando como interés por tu tema, o no, bueno, pero a mí me pasó, entonces lo cuento así, que nada, es como súper gratificante una vez que logras entender y problematizar, tanto desde la biología como desde la filosofía, el tema que vas a tratar, y que creo que eso después se va a ver reflejado mucho mejor en el producto de cada uno, ¿no? Así que lean el libro después, pero nada, hasta ahí iría yo. Bueno, muy bien, gracias Manu. Juan Polgar. Buenas, ¿cómo andan? Eh, bueno, muy, muy lindo ver a toda esta gente, a los profes y a padres. Bueno, yo les voy a contar un poco cómo fue transcurriendo después de lo que dijo Manu, de todo el contexto, de cómo se dieron las cosas, y hablo un poquito antes de mi caso, de mi capítulo. Yo elegí armas biológicas, leí armas biológicas y algunos ya había agarrado un tema que yo tenía ganas, entonces medio que, no fue descarte porque lo hice muy convencido, pero armas biológicas, fue como muy, muy, muy distinto, muy raro. A mí como que siempre me gustó mucho el enfoque histórico de las cosas, es como una materia que siempre extrañé, pero nada, entonces fue contando un poco, siento que mi capítulo y los capítulos de mis compañeros alimentó mucho nuestro espíritu crítico, es algo que lo comparo también mucho con el curso de filosofía. La alimentó tremendamente el espíritu crítico y de no sé, y todo el proceso ayudó mucho. Yo, en mi trabajo, estudié mucho las poblaciones, registros históricos, choques ideológicos, donde trabajo las percepciones de las armas de fuego, cómo una sociedad interpreta conceptos de diferentes maneras. Trabajo codo a codo con Foucault, nada más y nada menos, que es un salado del poder y del biopoder, que también es un tema que yo elijo armas biológicas porque en filosofía estábamos empezando, o íbamos a empezar Poder, que fue un tema que me marcó en en mi vida liceal, fue tremendo, aprendí un montón y ahí es donde empecé a alimentar ese espíritu crítico que les decía. Nada, le di un enfoque filosófico interesante de si puede ser un arma biológica considerada un avance tecnológico, la definición, se trabajó mucho con las definiciones, ir a la raíz de las cosas, por ejemplo, en mi caso, ¿qué es un arma? ¿Qué es un arma de fuego? ¿Qué es un arma biológica? ¿Qué es una guerra biológica? Que no es lo mismo que un arma biológica, y un montón de cosas que tenías que tener en cuenta para no pisarte a vos mismo en tu texto, y eso fue sin duda un aprendizaje tremendo. Siguiendo, bueno, eso fue un poco mi capítulo, que es el último, o sea, si tienen ganas de leerlo, lleguen hasta el final. Y bueno, en cuanto a lo que fue el proceso y lo enriquecedor y todo lo que significó, estamos como bastante agradecidos también, y en su momento muy asustados, porque me estaría mintiendo si no digo que estábamos muy asustados, que se nos dieron muchas libertades. Y eso fue sin duda un voto de confianza de parte de los docentes, pero se nos dieron muchas libertades, es decir, toma, acá tenés este tema, y agarralo por donde a vos te nazca. Y eso no es menor. No es menor porque es realmente hacer tu trabajo, ¿entendés? Es como una impronta muy interesante desde el punto de la didáctica, como que, nada, confiando en la independencia de los alumnos, quienes, como dijeron también, estaban al palo con otras materias, que, sexto de medicina no es changa, digamos, entonces, nada, fue como muy, muy desgastante, pero también muy enriquecedor.
retomo esto de las libertades, llevar el artículo donde nosotros queríamos, darle el enfoque filosófico que nosotros queríamos, encarar la parte biológica que capaz que era más cuadrada, o bueno, tenés este tema, habla de esto, pero igual podías darle como distintas perspectivas, y nada, y como el constante balance, como decía también Daniela, entre la opinión de uno y la información que uno expone, el orden, las fuentes, el mensaje, la conclusión, era como mucho para tener en la cabeza, y como dijo Paulina, no fue algo que escribiendo el primer avance ya sabías, no, o sea, yo fui decidiendo el final a medida que me iban naciendo las cosas, y fue como todo como una pelota que uno tenía que ir ordenando así en fila para poder desarrollar concretamente. Esta libertad es muy linda, obviamente, es muy, muy significativa y lo que sea, pero generó también muchas dificultades, porque es eso, era como un desafío, y a mí me pasó, y creo que a mis compañeros también, es que eran temas, como dijeron, almacenamiento de conciencias, ADN recombinante, o sea, realmente las escuchaste una vez en tu vida, y encima ahora tenés que escribir un artículo. Entonces, como el querer hablar de todo, el querer hablar de todo, el querer abarcar todo, el querer mostrar todos los puntos de vista, y obviamente no poder, no encontrar el hilo entre los enfoques, es decir, tengo esta idea, ¿cómo la conecto con esto? Y capaz que esta idea la tengo que sacar porque no entra. Y eso a mí me costó un montón, de chocar una vez y otra vez contra el texto y decir, esto sí, esto no, ¿por qué? Y como un montón donde ahí Nico me ayudó salado, pero también me acuerdo que Ana, que no era mi tutora, también nos paramos los dos enfrente a una hoja, un esquema, y yo así, con la cabeza por explotar, pero es parte un poco. Y nada, y lo de los tutores fue clave, para mí fue tremendo, o sea, como lo que decía Emi al principio, la profundidad, el sentimiento de profundidad de decir estoy en esto y me metí, o sea, y ya está, y tengo tanto para leer, a veces sí, era una masa que decías por dónde agarro, pero la verdad que era ir aprendiendo, ir escribiendo, ir procesando, y fue tremendo. Y yo, contando un poco lo que decía Pau de los audios, yo tenía como eso, porque en la clase no los trabajábamos, o sea, hablabas con tu tutor por WhatsApp, o sea, fíjate como el nivel de amistad que llegó esto, le escribías a tus profes por WhatsApp, y claro, y yo le preguntaba una cosa a Nico, y Nico me mandaba audio, o le mandaba, no sé, un martes a las 10:30 de la noche, y él me respondía audios de 3 minutos, 4 minutos, y yo, o sea, los destacaba y los ponía en favoritos y los escuchaba una y otra vez, y eso era parte de las fuentes, o sea, la dedicación de los docentes que, a ver, si bien son muy, muy hábiles en todos estos temas, habían cosas nuevas para ellos, entonces como que fueron aprendiendo con nosotros, con toda su experiencia de cómo encarar un texto, cómo encarar un artículo, y te dabas cuenta que lo disfrutaban, o sea, que ellos te iban mandando, o sea, pensando con vos, y yo eso, destacaba los audios de Nico, los escuchaba una y otra vez, y decía, sí, 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 era como que era fundamental, fue fundamental tenerlo, fue fundamental también en la contraposición constante, y de que ellos te digan, vos, esto puede agarrar por acá, puede agarrar más por este otro lado, y siempre tenían razón, entonces te servía mucho escucharlos. Y nada, como para cerrar, generó eso, lo que decían, un sentimiento muy, muy interesante. Lo más cercano era, habíamos hecho una monografía en cuarto de liceo, de historia, filosofía y literatura, y nosotros dijimos, puede ser que sea más o menos esto, pero nada que ver, esto era muy científico, era como que había una cosa para hacer, estaba clara, y muchas libertades para nosotros. Fue muy interesante conocerse también a uno mismo con eso, o sea, con la capacidad de encarar, y es como decía Pau, que yo creo que todos terminamos muy contentos. Si bien yo lo leí, hace bastante que no lo leía, y dije, mira esta parte, mira esta otra parte, podría haber agarrado por acá, o esto ni yo lo entiendo muy bien, pero la verdad es que fue muy, muy gratificante, fue desgastante, obviamente, y eso es lo que decía, o sea, nada, estar en convivencia con otras materias, y también el curso de filosofía y biología, y estudios económicos sociales seguían dando su curso, ¿entendés? O sea, no. Mientras yo escribía sobre armas biológicas, estaba en osificación, un tema que me costó bastante también. O sea, era como, era como que tenías que estar bien clarito y meterle, pero la verdad que fue un gran resultado, y decir que tengo un libro y que tenemos, o sea, todos estos capítulos de temas que decís, wow,
nada, genera bastante satisfacción. Gracias, Juani. Bueno, vamos con Nico Martínez, la Sí, última. hola. Bueno, muy buenas a todos. Nada, yo les quería contar un poco de cómo fue más o menos el aporte final que ganamos, yo creo que como grupo, como personas, como en general, de hacer la experiencia un poco y muchas cosas que capaz que, bueno, no se ven tan fácilmente al leerlo así de una. Antes un poco hablar un poco de mi tema. Yo estaba bastante convencido del tema que quería elegir, que era un tema que se ve que nadie quería dar, porque a nadie le interesa esas cosas, pero a mí el tema de los cyborg me interesaron un montón. Uno diría, ¿quién va a ver eso? ¿Quién quiere leer algo de eso? Cuando habían temas interesantes sobre ideología, género, cuerpo, mucho tema muy académico, muy de pensar, y yo elegí Cyborg. Y para sorpresa de todos, lo que yo entré a ver no terminó siendo nada que ver de lo que yo pensaba. Yo vine pensando en Terminator y me fui pensando en que ahora todos somos Cyborg. Entonces, fue impresionante el proceso. Yo creo que les recomiendo leer porque es un enfoque más del cyborg desde un punto más de existencia, esencia, filosófico, digámosle, de quiénes somos, hemos sido, seremos, todo relacionado al cyborg. Y bueno, el proceso fue para mí uno de los puntos claves ahora mirando el producto final, es que como bien mencionaban los compañeros, me parece que es de los pocos trabajos que he realizado que no pude visualizar realmente cómo iba a terminar. Muchos trabajos uno los empieza y más o menos tiene una idea por dónde va la mano y sabe que en las instancias finales puede que se modifiquen un par de cositas, pero en este trabajo no sentí que existía un producto final definido. Entonces me parece que eso es lo que le trajo una dificultad tremenda, porque hacer un libro no es lo mismo a entregar un escrito de un tema o de 2 o de 5, porque el libro es un proceso, el libro es de todos y el libro va más allá de una entrega sola, porque el libro se mantiene a lo largo del tiempo, lo leen 20 años después, lo leen 50 personas diferentes, entonces es un proceso que tiene que agrupar un montón de aspectos que uno no piensa. Y eso dificultó, yo creo que para muchos, la hora de visualizar el producto final. Y también algo que capaz que no se ve mucho, pero es cómo hemos cambiado en el proceso. Mismo te das cuenta en la forma de la escritura, tanto en la escritura de cada uno, que tiene sus puntitos muy personales, muy de cada uno, pero también cómo hemos evolucionado. Y tampoco quiero que suene cliché, pero que yo creo que nos unió más como grupo, porque era como ese pequeño trabajo que no tenía nadie, que nadie sabía bien qué significaba, además de decir, vamos a hacer un libro, pero era esa cosa que a todos nos unía, para bien y para mal. Entonces yo recuerdo muchos recreos de pasar 15 minutos hablando de qué nos corrigieron a cada uno y decir, ¿cómo nos van a decir esto? ¿Cómo nos van a poner esto? No puede ser que hayan entendido esta cosa, lo otro, aquello. Y era como un sentimiento que no sé si se puede compartir a otras materias, porque es un trabajo tan particular, tan personal y específico, que claro, que de la experiencia yo creo que solo lo sabemos nosotros. Algo también, obviamente, que hubiese ayudado un montón es el hecho de que hoy en día vos ves el libro y yo estoy muy feliz y se lo recomendaría a todo el mundo. Pasaba por muchas etapas del trabajo donde muchos decíamos, bueno, lo hago y ya está, no quiero hacer nunca más nada de esto en mi vida, que no quiero tocar un libro más, no quiero hacer nada. Pero el visualizar luego el producto final, yo creo que por lo menos a mí, si hubiese sido posible, que nunca va a ser posible, ver cómo terminamos, yo creo que cualquier persona quisiera hacer este proceso. Y bueno, más o menos eso, digo, lo recomendaría a todos, pero también les diría que se van a esperar un trabajo bastante particular. Bueno, gracias, Nico, por la invitación. Así que ya todos tienen el libro en general, digo, en formato PDF por lo menos, así que ya pueden acceder a su lectura. Ahora que pasó estas reflexiones, esta
esta puesta a punto de parte de la experiencia de estudiantes de la generación 2020, vamos a dar paso a la generación 2021 de Biofilo, Biología y Filosofía, que les van a realizar a ustedes, generación 2020, algunas intervenciones, preguntas respecto de este tránsito que mencionaban. Y empezaríamos con Mari Tocman, por ahí. Hola, sí. Sí. Bueno, nada, como dijo Nico, en realidad nosotros estuvimos bichando un poco lo que fue su libro, y nada, a partir de eso nos surgieron claramente un montón de preguntas, porque nada, es un trabajo enorme, nos imaginamos, pero nada, yo les quería plantear algo que nos surgió, que fue el cómo se sintieron con la elección de los temas, como en primera instancia, que también lo fueron hablando igual, y cómo fue como su relación con el tema a medida que fueron profundizando y investigándolo más, digamos. Bueno, respondo yo, después va otro, porque no tenemos un orden. Pero nada, al principio fue como muy, como decía Juanchi, fue como con mucha libertad la elección de temas. Es más, se nos propuso a nosotros que propusiéramos los temas, pero fueron cualquier cosa eso. O sea, hicimos medio que una elección ahí medio rara, como que como que también como que eran temas muy específicos. Por ejemplo, era, no sé, biotecnología y religión, que está bueno, pero en sí es como una cosa muy amplia y no va nada en concreto para un trabajo que se tiene que resumir en 10 páginas, ¿no? Entonces, como que nada, eso en principio fue así, y cuando lo presentamos nos dijeron, miren, nosotros si quieren los podemos orientar, porque nada, nos parece eso que estaba diciendo. Entonces, como que al final terminó siendo una propuesta de los tutores y de los profes, pero que nunca fue una propuesta cerrada igual. O sea, si bien lo propusieron ellos, nunca fue nosotros proponemos, ustedes eligen y queda así porque ya está, sino que nada, fue como siempre una propuesta abierta al intercambio, y que si no entendías un tema, lo querías cambiar por otro, no sé, como que esté a la magnitud o altura de ese, se podía. Y todo siempre fundamentado, ¿no? O sea, nada quedó como yo elegí este tema porque me gusta y porque está, sino que este tema tiene que dar para, bueno, un análisis filosófico, un proceso biológico. Entonces fue como medio así. No sé si te respondí bien. Capaz que algún otro quiere decir algo más. Cuando digo algún otro, alguien de la generación del año pasado. Porque hay muchos que están acá presentes, no los quiero presionar, de la generación y que participaron en la construcción de este libro y que no han sido los voceros, pero pueden responder ahora si quieren la pregunta de Mariana. Si no, seguimos a otra. ¿Te quedó claro, Mariana? Tengo una cosita más para decirle. También el problema que hubo es que, bueno, problema o no sé, la situación que se presentó fue de que eran muchos temas que también eran muy excéntricos, eran cosas bastante peculiares, bastante particulares, que uno capaz que no pensaría en lo primero que piensa de biotecnología y todo eso, pero medio que creo que yo por lo menos, o sentimos de a poco que lo elegimos como el primer vistazo fue una corazonada, de decir, esto me gusta y podría agarrarlo de tal lado, pero creo que el proceso luego evolucionó mucho más de lo que habíamos esperado. Yo quería agregar que también preguntaste cómo fue el proceso del tema de cada uno, cómo se relacionó. Yo creo que también cambió mucho el tema, porque así como ellos nos dijeron como temas más específicos, dentro de esos temas también cada uno se terminó enfocando en una mirada más específica. O sea, capaz que empezamos con un montón de información, un montón de miradas filosóficas o qué sé yo, y en realidad también dentro del tema fuimos cada uno como siendo más específicos y encontrándonos también con qué nos gustaba más y con qué queríamos profundizar, digamos. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Isabela. Oye, nada, nosotros también nos preguntábamos cómo fue para ustedes
selección de información, porque sé que muchas veces es contradictorio, porque en algunos lugares dice una cosa y en otros otra, y cómo fue para ustedes, nada, seleccionar la información y decir, bueno, es por acá. Bueno, yo voy a decir algo. Tampoco se me escucha bien ahí porque se me está trancando todas las... ¿Sí? Bien. No, que, bueno, en realidad sí, eso es un tema porque vos podés buscar en Google y encontrar cualquier cosa. Nos basamos mucho en lo que nos iban mandando, la verdad, o por lo menos en mi caso, y me parece que todos la llevamos por ahí. Digo, como dijo Manu, Ana le mandó 3 libros, Nico te mandaba también un montón de cosas. Los audios eternos, que a esos 4 minutos que dijo Juanchi le sumo 4 más tranquilamente. Entonces, era como eso, un poco guiarse por lo que nos iban mandando. También vas buscando y vas desarrollando como cierto criterio para saber si la fuente o lo que estás consultando es confiable o no, si lo escribe, si te dice quién lo escribe o no te dice nada, si ta. Creo que sería un poco eso. No sé si tengo mucho más para decir. Y Pero... también, perdón, sigo. También, o sea, en el ámbito biológico, es como que si a vos te dan una fuente y vos la lees y la entendés, después como que pasa algo medio que si vos lees otra cosa, te genera como ciertas sospechas y vos te das cuenta que no es bueno. No sé si porque no lo entiendas del todo, pero ya con 2 o 3 palabras que por ahí estén medio difusas o cosas así, vos medio que por eso también vas descartando un montón de material. Entonces, no sé, ponele, si Ana me manda un libro de genética, vos lo lees y después vas y buscas en Google algo sobre genética y lees y decís, a esto le falta algo que yo leí en el libro, medio que eso también te hace un poco descartar fuentes y eso como que te das cuenta medio que solo también cuando vas avanzando ya en el trabajo y eso sirve. Ojo, quiero agregar por las dudas, nos pasó también que poníamos de repente cualquier cosa que sacábamos de cualquier lado y que te lo corregían, te decían de dónde lo sacaste y te lo tenías que borrar, pero ta. O sea, por eso digo que como que fuimos desarrollando ese criterio, porque también por esas correcciones y bueno, eso. Y también el trabajo dependió obviamente de cada capítulo, pero a veces eran trabajos muy de autores. Entonces, porque si llegábamos a temas a veces tan rebuscados o yo qué sé, yo no encontré muchas personas que hablaran del cyborg. Habían 2 y yo más 3 en total seremos en el mundo, porque muchos libros de eso no había. Pero por eso también lo bueno, la bendición que te daba eso era de que leyendo un solo autor y todo el libro te daba para mucho. Entonces también dependía mucho de los trabajos particulares. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo más respecto de esta pregunta, de cómo seleccionar información, dirimir, diferenciar de la generación 2020? ¿No? Bueno, entonces pasamos a la siguiente pregunta que les va a hacer Lía. Bueno, nosotros queríamos saber cómo se sintieron con respecto al curso de biofilo y hacer ese trabajo, o sea, cómo se sintieron con el curso en sí y qué creen que se llevaron del mismo, si creen que se llevaron algo o si cosas que les enseñaron las aplican para su vida. Bueno, empiezo. Yo creo que a mí una sensación que me quedó del curso es que el COVID hizo que no se aprovechara tanto porque teníamos un montón de actividades, o sea, siempre que teníamos una actividad era como súper corporal o algo entre todos y que muchas veces como que no podíamos hacerlo, entonces también con el trabajo, como que el trabajo exigía un montón y, y como que trancó un poco el proceso de la materia en sí, pero cuando teníamos, a mí me pasaba que cuando teníamos clase y nos traían un tema, no sé, me acuerdo que uno era la mirada, ese tema me explotó la mente y era eso, como que te traían algo que vos decías, o sea, me estás hablando de una parte del organismo, pero como a un nivel súper filosófico y que realmente te dejaba pensando. No sé, me pasaba eso. Como que todo lo que traían los profes, tipo
lograba su cometido, digamos. Yo sigo, sí. A mí Biofilo me dio vuelta la cabeza, literalmente. Fue increíble, porque era como un poco lo que decía Pau, cosas como de ese aspecto que no las trabajás en ningún lado, y no es que, o sea, agarrabas, bueno, las células, una pregunta filosófica de las células, no, o sea, eran como no siempre preguntas, porque era como más, bueno, hablemos de esto, o encaremos esto, con muchas o con muchas actividades, eso tipo, en movimiento, físicas, y algo que yo siempre destaqué y me gusta mucho de cómo daba las clases Ana, que siempre le encontraba un enfoque social a las cosas, y eso a mí me servía mucho en lo personal, y también era algo que disfrutabas porque lo veías de más maneras, entonces, y es como eso, todo lo físico, todo lo que capaz, obviamente, después ibas al libro y era biología pura y dura, como sexto medicina, lógicamente, pero cuando se fusionaba con Nico era como una, no sé, era mucho, estaba muy bueno, y Nico ponía siempre de sus clases ahí, y yo estaba esperando la semana para Biofilo, o sea, era tremendo, y lo que dije también cuando hablamos del libro, el espíritu crítico, a mí me pegó mucho en ese lado, y lo que hoy me llevo también fue eso, como que ver de que todo se puede ver de varias maneras, es muy abstracto y hasta cursi, pero es como que eso, como que todo, las perspectivas según cómo trabajes o meterte en un tema, y nada, y Biofilo fue crucial, la fusión de dos materias y temas como cuando ya arrancamos, no íbamos ni un mes de clase y dijimos, bueno, ¿qué es cuerpo? Estábamos todos así en la clase, o sea, fue tremendo, para mí fue tremendo, y sin duda un montón de aprendizajes ahí. Sí, agregando eso que decía Juanchi, o sea, yo creo que la idea de Biofilo es que es aplicado, o sea, se lleva lo teórico a la aplicación. Entonces, filosofía, que es una materia que en cuarto y quinto no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver con la filosofía de sexto. Llegás a sexto y es como que te invade no la filosofía, pero sino, o sea, así como el análisis filosófico, y todo se aplica al cuerpo, que bueno, que es como capaz, que iba a decir que es el componente más biológico, pero en realidad después te das cuenta como que no. Pero en realidad es eso, es como que nada, como que el curso de Biofilo se mete, o sea, es como que atropella, así, como la personalidad de uno, y eso está bueno porque nada, es como una materia aplicada, entonces, es diferente a todo lo que se ve en el liceo. Y aparte, perdón, agrego, era algo muy distinto en la semana, o sea, teníamos horas y horas de números, horas y horas de ecuaciones, química, física, matemática, y llegar a Biofilo era otra cosa, era como salir un poco no de la rutina, porque seguía haciendo sexto medicina en un liceo y toda su estructura, pero era otra cosa porque te sacaba y no salías igual de la clase, parece rarísimo, pero era así, te ibas como en otro plan, era muy interesante. Bueno, pasaríamos a la última pregunta. Después estoy viendo por ahí que también hay algunos estudiantes de generaciones anteriores. Veo a Cata Perchman, también a Lu Machado, de la anterior generación, que transitaron un poco por esta experiencia. Después, cuando abramos micrófono hacia la última intervención, capaz que quieren aportar alguna crítica, alguna mirada, alguna pregunta también, pensando en este encuentro entre generaciones que trabajaron en esta línea. Vamos con Lucía, Santi, que va a ser la última pregunta para ustedes. Bueno, hola. Queríamos saber qué sienten que les aportó la producción de trabajo que realizaron para instancias similares a las que se puedan enfrentar en la nueva etapa que están transitando. Bueno, para mí son como dos cosas grandes, que primero sería sobre la primera o segunda pregunta que hicieron, de buscar la información, de dónde sacarla y realmente meterte, tipo, es como que desarrollamos, me parece, como una capacidad de estudiar distinta a la que veníamos llevando, y también de un enfoque súper integral de los temas, ¿no? Porque estamos mezclando
como lo científico con lo filosófico, que ya de por sí es como bastante meritorio. Entonces, por un lado eso, como el hecho de meterte realmente a estudiar lo que estás haciendo y llevarlo como a un nivel como más profundo. Y segundo, en la escritura para mí, tipo, en la forma de redactar, de expresar las ideas mismo. O sea, me doy cuenta ahora en facultad, la verdad, que como no hay nadie en mis grupos de facultad, puedo decirlo tranquilamente, que yo noto en mí como una capacidad de expresar y de escribir ideas, por lo menos en el grupo que estoy, que siento que es un poquito superior, o que como que se me da un poco mejor que otras personas, dejémoslo así. Entonces es como que siento que eso se debe al trabajo este. O sea, obviamente debe tener que ver con la formación del latino y todo, pero no sé, como que se lo atribuyo mucho a este trabajo. Y bueno, eso sería. Sí, tal cual. Después, por ejemplo, también vinculándolo con Dani, la profe, digo, ¿no? La facultad funciona mucho como taller también, entonces yo creo que ella habilitar el espacio para el intercambio y para el trabajo en clase es fundamental, porque en realidad te acerca a un método de trabajo que por lo menos en la facultad a la que voy yo, es así. O sea, es así y es casi todo así, entonces eso es súper rico. Y este trabajo además te ayuda mucho a sentarte y leer, que por más denso que suene, hay cosas que son medio que así, y nada, para hacer un buen trabajo tenés que leer, y tenés que leer de lugares diferentes, y bueno, tratar de comprender. Así que nada, yo creo que es un poco eso. Bueno, queda así el cruce, ¿no?, entre estas dos generaciones, la actual y la del 2020, como con muchas cosas para pensar, muchas preguntas, y ahora lo que vamos a hacer es habilitar micrófono abierto libre, para que haya intervenciones. También por ahí vi a Lucas Garrone, generación anterior, ¿no? Que están presentes, saludarlos, ¿no? Están acá, buenísimo. Y bueno, también poder expandir esa posibilidad de participar. Hay algunos padres por acá también. Y bueno, esa libertad de poder preguntar, intercambiar, plantear alguna cuestión queda abierta para todos y todas. Buenas, ¿me escuchan? Sí, 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 ¿Todo Lucía. bien? perfecto. Bueno, nada, yo quería comentar un poco de cómo lo viví yo, que yo soy generación 2018. Fue el primer año que Nico y Ana arrancaron a trabajar juntos, digamos, y con nosotros solo hicieron algunas intervenciones y el parcial final. Y yo me acuerdo que yo biología me encanta y filosofía no era como mi fuerte, nunca lo fue, y en el momento en el que juntaron las materias me pareció algo increíble. O sea, porque el trabajo que hicimos requirió mucho piense, que fue todo lo que vinieron comentando los chiquilines, y estuvo de más. Y me acuerdo que después, cuando me enteré que iban a hacer horas tipo de materia juntos, me pareció una idea increíble, porque era como re necesario. Yo, cuando hicimos el parcial, me di cuenta que eso les iba a aportar un montón. Y tal, y cómo fue avanzando, que llegaron a hacer un libro y todo, me parece que es tremendo proyecto. Y nada, también me da como para decir que está de más cómo se pueden mezclar materias que uno capaz nunca se le ocurre que se pueden mezclar, y la verdad que está muy bueno, y que ojalá que lo puedan seguir haciendo, porque se puede aprovechar muchísimo. Y muchas gracias, y me encanta verlos a todos. Hola, yo quería agregar un poco a lo que dijo Lu recién. Que nada, lo del libro me parece una idea tremenda, o sea, hubiese estado muy bueno hacerlo. Nosotros como que fue un poco diferente, pero también tuvimos parciales, tuvimos que conectar un montón, que leer un montón. Y yo creo que eso a la hora ahora en facultad, por ejemplo, ayudó un montón, tipo, porque te tenés que sentar a leer y mucho y temas súper densos, y creo que eso tipo le va a facilitar pila a la hora en ese sentido. Y también yo creo que está muy bueno, porque asociando a lo que decía creo que Manu,
tipo, está re buena la idea de cómo bueno, decían todos en realidad, pero de cómo te hace ver como desde otro punto de vista que en el liceo no pasa mucho en otras materias que capaz es todo mucho más académico y acá te vas mucho más tipo, no sé, o sea, no, lo ves distinto. Y para mí, tipo, el ver distinto a la biología, yo creo que también me hizo elegir un poco para dónde inclinarme, tipo, para medicina y todo eso, que capaz a veces lo veías más cuadrado. Y también filosofía siempre me encantó, entonces como que está. Pero, pero nada, me parece que está muy bueno el espacio, que capaz ahora en facultad no se da tanto y que lo recordás y decís, pa, ojalá fuese más así. Pero que nada, a mí la verdad me encantó y es un placer y me encanta verlos a todos también, que hace pila que no nos vemos. Y nada, que está muy buena la idea del libro y que la verdad que me re enorgullece que tipo una generación de latino haya emprendido eso. Bueno, yo también quería hablar de que la verdad que los felicito, como mis compañeros lo hicieron anteriormente, por el libro, porque es un proyecto increíble, algo que a mí nunca se me hubiese ocurrido. Y que nada, y decir más o menos lo mismo que Cata, que eh, estas dos materias cuando se combinaron para mí fue excelente, porque hablas de temas que por ahí en otros lugares son como medio tabú, como que por ahí, ¿cómo saber de eso? Entonces está muy bueno porque también conocer a sus compañeros, cambias tu mentalidad, abrís la mente, y no es como en otros lugares que por ahí hablas y te dicen, no, ¿cómo vas a decir eso? No, ¿cómo vas a no sé qué? Y también vos te moldeás a eso y yo sé, cambiás y te abrís más a otros comentarios, y no es una discusión en un sentido, no, ¿cómo vas a pensar? No sé qué, es un debate donde todos aceptan lo que el otro piensa. Y nada, el proyecto para mí, el año que lo tuve que hacer, fue muy lindo, me abrió pila la cabeza también, tuve que leer bastante. Y nada, espero que estén todos bien, muy lindo verlos. Bueno, ¿alguien más que quiera intervenir, compartir? Perdón, Nico. Cómo no, adelante, Cari. Bueno, hola a todos. Yo estoy maravillada, quiero decirlo, absolutamente maravillada. Primero, a todos los alumnos que veo, qué divino es poder volverlos a ver. Ya eso me encanta, a todos. Después a los profes decirles, qué orgullo, ¿no? Yo me imagino, o sea, si fuera alguno de ustedes tres, estaría más que orgullosa. Así que los recontra felicito, profes, porque debe ser maravilloso escuchar las cosas que han dicho sus alumnos de ustedes y de la asignatura. Y bueno, los autores del libro, decirles que también para mí es un orgullo absoluto. Obviamente no leí el libro, quiero decir, y también quiero decirles que leo el título y tampoco digo, ay, qué gana de leer el libro. Ahora prometo que lo voy a hacer, porque obviamente, nada, esto me vienen todas las ganas. Pero lo felicito totalmente. Para mí es un orgullo, no puedo creerlo. Los escucho hablar y digo, qué divinos, qué divinos. Así que nada, mil felicitaciones. Me parece un logro increíble, y nada, orgullo total, realmente. Quiero decirles que Leo estuvo acá, no sé si vieron que dejó en el chat su saludo, me escribe por acá y está también súper feliz y contento de lo que escuchó. Y así que nada, a todos, todas las felicitaciones del mundo, los quiero, chicos, me encanta verlos a todos, a los alumnos actuales, a los exalumnos. La verdad que es una alegría, alegraron en estos días tan tristes que estamos teniendo. Escuchar a los alumnos del latino, la verdad, es una maravilla. Y gracias, profes. La verdad, gracias realmente por el laburo que hacen. ¿Ah? Nada más que eso, gracias. Gracias, Nico, Cari. Nico, Dale, dale. No, a mí, si nadie quiere decir algo más, a mí me gustaría como tomar 2 o 3 ideas que me parecen bien interesantes de lo que sucedió hoy, como para
para hacer un cierre, pero no quiero sacarle la palabra a nadie, por eso. Capaz que alguno de los chicos quiere preguntar o comentar algo. Yo quería preguntar cómo los había marcado a los alumnos de la generación pasada y a las anteriores, tipo el curso de biofilo y el latino como institución a la hora de decidir a qué querían dedicarse en cuanto a estudios terciarios o a trabajo, etc. Y si algún tema de los usados en el libro como que los llevó a decidirse si querían ir por ese lado en su vida o no. Yo, perdón que no soy la generación pasada, soy la otra, pero voy a decir, a mí me sirvió pila porque hay una materia en medicina, el primer año y ahora también la tenemos en el primer semestre del segundo año, que se llama bioética. Y damos bastante, o sea, temas que se pueden relacionar por lo menos con lo que vimos nosotros y también te ayudan bastante a verlo distinto, porque no es algo tan nuevo, no es algo que te da como de golpe, sino que por suerte lo pude ver con estos profesores en la materia que combinaron. Trata de eso. Y la verdad que también te ayuda a entender otras situaciones, y te ponen en situaciones, por lo menos a nosotros nos hicieron hacer un trabajo que era con respecto a la, ¿cómo se llama esto? Al decidir morir, a la eutanasia. Y también te hace ver las situaciones que a lo que uno le lleva a decir es a tomar esa decisión y si está bien o está mal, todas esas cosas que te cambian la mentalidad totalmente y te ayuda, por lo menos para la medicina, me ayuda un montón y tal. Sí, o sea, yo no es que la quiera pintar así, pero mi trabajo, no sé, como que me abrió un poquito la mente porque como que descubrí que en el área que estoy investigando es como un poco el futuro de la medicina. Y eso, darte cuenta de eso es un poco como despertador de cosas. Entonces, nada, como que una vez que lo entendiste, como que querés seguir entendiéndolo. Y nada, yo, por ejemplo, más hablando desde el latino, no estaba convencido de hacer medicina hasta sexto, que eso medio que se lo debo a la Ana, a Ana, así, casi que 100%, porque, o sea, es como muy salado también como Ana me marcó a mí en lo personal. Y creo que también ha llegado como a cuestionar a mucha gente que había descartado medicina, el hecho de casi que hacer medicina, aunque después no lo hayan hecho. Pero yo creo que la incidencia de los profesores, tanto Nico, Dani y Ana, es tremenda. Y eso sí es medio en parte al latino. Y nada, eso. Entonces, como que Sí, yo no quiero repetir porque es medio todo lo mismo, porque también estoy haciendo medicina, pero me pasó lo mismo. Yo en realidad hice quinto científico. Uy, se me trancó todo. Bueno, ahí. Yo en realidad hice quinto científico y pensaba hacer ingeniería o como ahí, pero porque iba a seguir como el curso, en realidad como que no era algo que tampoco me encantara. Y me cambié a medicina o sea, sexto medicina porque me gustaba la biología, cuerpo humano, sabía que se iba a dar eso y dije, bueno, dale. Me cambié y tal, me encantó. Y la biología en sí, tipo, eso sí también se lo debo a Ana, pero también el enfoque humano que tiene la medicina, que lo descubrí ese año, fue otra cosa de las que me hizo decidir cómo hacer la carrera. Entonces sí, también como que el año en sí, sexto, marcó un montón en mi decisión, que fue en el momento en que se me ocurrió y decidí hacer medicina. Y estoy más que convencido, así que nada, eso. Yo por mi parte me pasó lo mismo que Emi en realidad, o sea, yo hice quinto científico y me cambié a medicina después de turismo ahí, y en realidad yo creo que lo que hizo, los profesores de sexto medicina a mí me encantaron, la verdad, tipo, fueron de los años que para mí todos los profesores como que, o sea, no tuve ningún desencuentro con ninguno ni nada, y que nada, que me pareció que estuvo re bueno como ellos te hacían, te estimulaban para seguir, porque a mí me pasó que no estaba tan convencida cuando me metí, y después el tener este espacio también y saber que no todo medicina, como decía antes, es como tan cuadrado y tan, no sé, el cuerpo, anatomía y así, como que te hace también un poco abrirte y ver otros panoramas sobre eso.
y tal, creo que en eso influyó también. Ay, nosotros nos sacamos un poquito el audio simplemente porque como estamos acá en la inscripción, estamos entre exámenes y vueltas, pero nada, estamos con Andy acá, felices de verlos a todos y mandarles un beso gigante. Y vamos a leer todo ese libro precioso que hicieron, y bueno, y pudimos escuchar de a ratitos porque bueno, estamos como en la máquina un poquito de la inscripción. Pero bueno, no queríamos dejar de mandarles un beso gigante para todos. Yo quería agregar una cosita más a la pregunta, que también no solo por el lado de decir, bueno, esto te puede ayudar a decidirte que sí, esto es lo que te gusta, pero a mí también me ayudó a darme cuenta de que en el caso de no gustarme, esta experiencia me ayudó a ver otras vertientes en las que me podría ir también. No únicamente en decirme, bueno, es esto, ganar o perder. No. Entonces te ayuda un montón a ver, también te forma para ser más fuerte en todas las bases que puedas, no solo en la parte de medicina. Por eso me parece que es muy buena. Bueno, ¿les parece si vamos como cerrando? ¿Sí? Yo lo primero que me sucede, hoy hablaba Karina de la palabra orgullo, y sí, yo no sé si hay alguna palabra mejor para definir lo que ha sucedido hoy, ¿no? Lo primero que me pasa es que no puedo salir de mi condición de docente, ¿no? Entonces, primero que nada voy a decir algunas cosas como docente, que me parece que son importantes. La primera, es que esto es un 12, ¿no? Es decir, este examen es un 12, es decir, pero no solo me refiero al libro, no solo me refiero a la producción, sino que me refiero a la presentación que ustedes hicieron hoy acá, a la defensa que hicieron de esos trabajos. Y cuando hablamos de producción y de defensa, me refiero a que se preguntaron, se cuestionaron, hablaron de los errores, plantearon preguntas no resueltas, preguntas para resolver de futuro, tuvieron un auditorio con el cual ustedes fueron solventes. Entonces, eso sencillamente, si tiene que resumirse en un número, es el número 12, no hay otro número para resumirlo, ¿verdad? Esa es la primero. Lo segundo es algo que siempre, y acá sí ya me pongo un poco más en el rol de director, digamos, siempre nos preguntamos qué pasa con nuestros alumnos cuando egresan del colegio, ¿no? Es decir, siempre nos preguntamos nosotros eso por distintos motivos. Y bueno, por lo menos en este grupo lo que vemos que pasan son cosas excelentes. Se llevaron muchas preguntas, se llevaron formas de trabajo vinculadas a la investigación, que eso es muy interesante. Están pudiendo resolver, por cosas que ustedes comentaban, algunas cosas a nivel de sus estudios terciarios, con herramientas que recibieron en el colegio. Desde luego, los docentes les han marcado el camino en ese sentido, y eso es muy interesante, ¿no? Todos tenemos en la cabeza buenos docentes que tuvimos durante nuestros estudios primarios, secundarios, no importa, y ustedes tienen la suerte de hoy tenerlos delante de ustedes. Entonces eso es muy interesante, ¿no? La generación 2021 tiene un lindo desafío por delante, ¿no? Yo no quiero presionarlos, pero tienen como un lindo desafío, y cada uno va a sortear ese desafío a su medida y como sea conveniente. Y luego, para cerrar, a mí me parece importante señalar dos o tres cosas para que no queden como sueltas, digamos. La primera es que ustedes, los autores del libro, en algún momento lo mencionaron, demostraban cómo, en algún sentido, en algunos momentos de la producción, como desconcierto, como estar en algún momento perdidos, como en algún momento estar sentados sobre un hormiguero, y estar en un lugar incómodo. Y eso es estar en el lugar de un investigador. Lo que a ustedes les pasó es que ustedes se sentaron en la silla de un investigador. Y la silla de un investigador no es una silla simpática, amable y cariñosa. Es una silla que los va a mover, que los va a cuestionar, que les va a hacer dormir menos, que les va a hacer, como decían por ahí, guardar los audios del tutor o del profesor, porque le parecieron interesantes y eran un acompañante en esa ruta. La silla del investigador es una silla, sobre todo, incómoda, que muchas veces es ingrata, porque tiene muchas piedras en el camino, pero es la silla que en definitiva
ha ido liberando a la humanidad de muchas cosas, de los prejuicios, de los preconceptos, de las falsas ideas, de las falsas creencias. Entonces, yo les pido que, ya que estuvieron sentados en la silla del investigador, síganlo haciendo, porque eso tiene mucho que ver con el proyecto educativo del Colegio Latinoamericano, con la formación de personas libres, la formación de personas que están libres de preconceptos, de creencias falsas o de creencias para las cuales no tienen elementos para sostener. En definitiva, la ciencia tiene mucho de esto. Desde luego que hay toda una dimensión ética que ustedes señalaban en la investigación en la que estuvieron. Pero además estuvieron en una silla, y ahora sí agrego algo de lo que conozco un poquito más, al menos, estuvieron en una silla que estaba en una mesa donde había una invitada que era un familiar bastante poco deseado en toda familia, que es la filosofía, ¿no? Es decir, la filosofía es la tía que ninguno de nosotros queremos en una fiesta, ¿no? Porque es la tía que cuando aparecen los sándwiches en la fiesta se transformó en vegetariana, y cuando cortan la torta ya se fue de la fiesta. La filosofía es lo más incómodo que hay, ¿verdad? Es decir, es lo que busca certezas y sabe que no las va a encontrar, es ese camino absolutamente difuminado. Y lo otro que me parece importante, que también lo señalaron ustedes, pero no quiero dejar de precisarlo, es el pensamiento en red. Ya no pensamos más solos, y por suerte nos dimos cuenta de esto hace mucho tiempo, pero ustedes lo dejaron claro, ¿no? Más allá de que haya sido presencial o virtual el trabajo, no importa, pensamos entre muchos, necesitamos muchos cuerpos y muchos cerebros para poder pensar, ya no lo hacemos más solos, y no solo por sentirnos solos, sino porque no solo existe además una cantidad de conocimientos en el ámbito científico que es inabarcable para un cerebro, sino que además los choques de cerebros, las redes de cerebros, provocan realmente cosas distintas a lo que puede provocar una sola persona pensando. ¿Sí? Es muy, muy interesante esto. A los que trabajaron sobre temas de inteligencia artificial y cyborg, les recomiendo, si no lo vieron, un autor francés actual que se llama Eric Sadin, que para mí es realmente una delicia, que trabaja en estos temas, y tiene investigación incluso sobre el tema cyborg que mencionaban recién, de mucha actualidad. Bueno, nada, para mí ha sido muy grato, muy lindo tenerlos acá, muy lindo reconocernos como latinoamericano. Me gustaría poder darles un abrazo, pero no se los puedo dar en este momento por todas las razones que sabemos. Vuelvo a reconocer el esfuerzo enorme que hicieron los docentes, Ana Laura, Nicolás y Daniela, me parece que ha sido sustancial como guía de todo este proceso. Pero por suerte ustedes nos confirman cosas de las que nosotros teníamos serias sospechas, y es de que el latino no solo es un lugar habitable y un lugar lindo, sino que es un lugar donde se construyen muy buenos conocimientos y donde ustedes salen con herramientas sólidas para poder afrontar, al menos en la vida académica, todo lo que les va a tocar vivir. Así que bueno, muchas gracias por toda esta presentación y por el libro que nos dejaron, porque en definitiva es como una especie de hijo que nos dejaron. Yo quiero decir algo antes de irnos, que lo puse en el grupo, un deleite escucharlos y escucharlas, como siempre. Ya saben que yo me fascina escucharlos y escucharlas, pero esto de que hubo un encuentro de generaciones, ¿no? Porque hablaron Catalina y Lucas, ¿sí? Que más ya me escribieron. Esto me parece, y hablaron todas, perdón, los de la generación de este año. Eso me parece también. Sumamente, también, por eso, Lucía Machado de antes, de 2018. Para nosotros, además, fue una caricia al alma, como docentes. También lo quiero decir. Y nada más, muchas, muchas, muchas gracias. Yo quería decir una cosa más también, como para cerrar. Bueno, los agradecimientos sobran. Estoy muy feliz, ¿sí? de que esto se haya podido concretar, y estoy muy feliz de todo este tránsito, porque para mí como docente, no solo que es muy gratificante en cuanto a la labor o la tarea pedagógica, sino que a mí me hizo encontrarme con ciertas personas
muy particulares, muy queribles, que es la generación 2020, con la cual entablamos un vínculo muy bello y que lo seguimos manteniendo. Aparte estoy como muy agradecido de ese encuentro, ¿no? de ese espacio de encuentro, y bueno, también, sin duda, como decía Karina, muy orgulloso de este proceso, ¿no? Que para mí, en mi caso, es muy edificante a nivel personal. Aprendí muchísimo de investigación, de lecturas, de discusión, de aprender a enseñar de otros lugares también y de otras inquietudes, ¿no? Entonces, eso es maravilloso y muy alegre también con este proyecto porque también reivindico la generación de este año y las generaciones anteriores. Muy gratificante encontrarnos con ellos a pensar desde este espacio biofilo que trae muchas cosas interesantes también para el colegio y para todos y para todas a nivel, ¿no? del trabajo pedagógico que podemos hacer con nuestros estudiantes. Así que muchas gracias y decirles que van a recibir el libro, obviamente, cuando nos podamos encontrar presencialmente, porque ya está editado, ya está impreso, así que ya ahí tendremos un encuentro más mano a mano y se hará la entrega de los ejemplares. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por haber también tenido estos momentos y estos espacios que muchos de ustedes ya están con otras actividades. Así que besos y abrazos para todos. Muchas gracias. Nos vemos. Luego. Chao. Chao.